1 más 1 igual a 3 es el título de esta exposición que Concha Jerez y yo estamos realizando pues hasta el mediados del próximo mes de marzo en la Galería Freixo de Madrid. Aquí encontramos en su página web, por ejemplo, un detalle general de la parte de abajo de esa exposición, en donde vemos a la izquierda los teatros de la memoria, a la derecha esos 4 redondeles, 2 de ellos en realidad del artista funámbulo procedente de Terredines 1, pero más allá o más acá, lo que nosotros planteamos en esta exposición, de la que, si le doy aquí, vamos viendo distintos momentos. Por ejemplo, al fondo aparece la pieza Utopías Rotas y más arriba, fragmentariamente, una imagen del vídeo Agujeros Negros, y aquí otro de los redondeles del artista funámbulo. Aquí una imagen total de Utopías Rotas. Aquí tenemos, por ejemplo, elementos documentales de esa obra, otra vez Utopías Rotas, con el fondo de la bandera de las tierras de nadie. Y aquí pues simplemente un still de un fragmento del vídeo Agujeros Negros. Aquí de nuevo la pieza Utopías Rotas, y aquí encontramos elementos ya documentales. En este caso encontramos pues escenas de netópera, la escena 8, la escena 6, vista de instalación en general. Y es que en esta exposición hemos planteado también el abordar de dos maneras nuestros proyectos. Por una parte, llevando terminales de proyectos más grandes, como es el caso de Terredines 1, es el caso de Netópera, pero también, o de Argot, pero también llevando elementos del proceso, elementos documentales que por lo general no se suelen mostrar, elementos que proceden, por supuesto, de todo un proceso para desarrollar estas obras, y que consta pues de vídeos, de partituras, de material documental, como digo, de esquemas, en fin, de fotografías, de fotocopias. Son todo ese tipo de elementos que no se suelen mostrar y que sin duda permiten encontrar un acercamiento a la metodología de los autores, que creemos tiene también su importancia desde el punto de vista de la formulación de una obra en su totalidad. Tenemos, por ejemplo, este Terredines 1, que es el proyecto con el que se abre la exposición y se inicia, del que tenemos 4 tondos, cada uno con un color del parchís, con el artista funambulista y la mesa del parchís y una bandera. Viene de 2002, que se presentó en Fundación Telefónica. Luego también tenemos de Netópera los teatros de la ópera. Los teatros de la ópera de 4 ciudades europeas muy importantes, que son arquitecturas míticas que han albergado, pues las óperas más famosas del mundo, pero nuestros artistas, ¿cómo han situado estos edificios dentro de los caos que nos rodean? En uno, pues una especie de ambiente de guerra, con unos niños con unas granadas; en otro, en medio de un terremoto, está el edificio de Viena; en otro, Batman y el mundo del cómic; y en otro, personajes del kabuki o de los teatros orientales, con estas caracterizaciones con las que ellos trabajan, ¿no? En la próxima tirada puede comerse una ficha que esté en una casilla de seguro. Pero si hace eso, todos los jugadores tienen que cambiar su puesto con el que tengan a su derecha. Demuestre su talante democrático. En la próxima jugada, la ficha a mover será consensuada por el resto de los jugadores. Si considera que la vida es un juego, no coma la próxima ficha enemiga que tenga a su alcance. Si considera que el mundo es una selva peligrosa, juegue para ganar a partir de ahora. Como señalaba Angus Freixo, hay en esta exposición 1 más 1 igual a 3 algunos elementos procedentes
de obras mayores anteriores. Diríamos que son terminales de proyectos más grandes. Por ejemplo, el de Terridines 1, realizado en 2002 como instalación interactiva para la Fundación Telefónica de Madrid. De esa obra tenemos, por ejemplo, esa mesa del parchís que pues permite, o más bien impide, a los posibles jugadores, a través de las instrucciones que reciben y de las cuales escuchábamos un fragmento, jugar evidentemente un juego territorial que aquí se desterritorializa con esas instrucciones bastante bizarras. Pero también de ese proyecto hemos extraído esa famosa bandera de las tierras de nadie, que claro está, como no, está realizada con los 4 colores del parchís, o también con esos 4 colores, esos redondeles, esas cajas de luz que conforman esas 4 imágenes del artista funámbulo o funambulista. Pero no solamente en este mundo actual somos los artistas funámbulos, en realidad todo el mundo se encuentra más o menos en la cuerda floja. De otro proyecto grande de NetOpera, que en principio tiene ese nombre porque fue una obra para la web, vienen en primer lugar esos teatros de la memoria, que están un collage en donde la parte fundamental, la parte que más se nota, es esos 4 teatros de ópera del mundo famosos, pero también en la parte superior de la exposición, en la primera planta, se encuentran las escenas de NetOpera, otras tantas, 8 en este caso, también extraídas de la obra en la web. Así vamos viendo un proyecto y otro. Por ejemplo, Utopías Rotas es otro proyecto en el que además han hecho un libro que se puede ver y que es del proceso. Es decir, en cada uno de estos proyectos hay una atención especial al proceso. Y eso es importante porque es algo que a los artistas no solo les gusta contar, sino que además, como son proyectos que vienen de hace 25 años, 24, 20, muchos años, no modificando la intención, modificando las piezas y los elementos que conforman las instalaciones, pues o porque directamente se han roto, o porque los quieren perfeccionar, o porque el espacio del site específico en ese momento requiere pues de algún elemento más o de algún elemento menos. También, en ese sentido, todos los proyectos, sin perder el espíritu de lo que ellos quieren transmitir, que como siempre es en la obra de ellos es una crítica político-social, no se pierde esa esencia, pero sí se hace a través de diferentes elementos. El año 93 fuimos invitados de nuevo a participar en otra exposición internacional importante en el Schloss Presteneck en Alemania, comisariada tanto por SIN como esta exposición por la galerista Brigitte Marx. En ella había otro planteamiento, era la imagen que venía procedente del siglo de las luces. Ese era el tema general y nosotros ahí nos centramos en un aspecto muy concreto de la realidad ya más presente. Y fue en la idea de las utopías rotas. ¿Por qué las utopías rotas? Nosotros fuimos a la Feria del Juguete de Valencia en ese año 93 para ver qué tipo de juguetes se presentaban para los niños y qué valores estaban implícitos en ellos. Así vimos una cantidad de muñecas Barbie por una parte y por otra también muñecos de Walt Disney. Con todo ello pensamos que sería muy oportuno el presentar eso como una especie de zigurat construido por 2 escaleras y al mismo tiempo que presentamos esas muñecas y esos juguetes, nosotros preguntamos a toda una serie de personas interesantes, ellas, ¿no? Sobre qué era la utopía para ellos y cuál era su utopía personal. Así, la cinta que corre a la vez que se ve esa imagen visual es la está construida a partir de todas esas opiniones más un fondo de la onda corta, que es la más general del mundo. El sonido fundamental de Utopías Rotas es una grabación que ya se ha convertido en documento
por integrar opiniones de la utopía formuladas por los participantes en una época concreta, pero además porque los materiales tomados de emisoras de onda corta que incluye lo son ya también esas emisoras hace mucho tiempo que ya no existen, que ya no dan señal. Es por eso precisamente relevante la función de los receptores de radio que cuelgan de las escaleras de ese zigurat irrisorio que hemos dado en denominar la forma visual de Utopías Rotas, y que además se activan con el paso de los visitantes a través de unos sensores, porque esos receptores nos aportan el presente al permitirnos escuchar emisoras de radio en el momento en el que la obra se visita. Esos fragmentos de programa son, además, por cierto, otros residuos que interfieren con los sonidos organizados de la obra. C'entra niente l'utopia con l'anarchia, l'anarchie, l'utopie. Utis topos, c'est-à-dire nessun luogo, aucun lieu. In realtà più che dell'utopia bisognerebbe parlare del disorientamento, ce qu'on appelle en italien le disorientamento, c'est-à-dire la possibilità di essere disorientato e quella di disorientare. Nel mondo nel quale viviamo, le uniche terre possibili sono le terre di nessuno. 1h du matin à Moscou, 22h, temps universel. C'est notre dernière heure d'émission en direction de l'Europe et de l'Afrique jusqu'à 5h, temps universel. 1. And Marco Polo said, "The inferno of the living is that not something that will be. If there is one, it is what is already here. The inferno we are living every day, that we form by being together. There are two ways to escape suffering from it. The first is easy for many. Accept the inferno and become such a part of it that you can no longer see it. The second is risky and demands constant vigilance and apprehension. Seek and learn to recognize who and what in the midst of the inferno are not inferno, and make them endure, give them space." Nosotros fuimos invitados en el año 1992 a una exposición internacional importante que se llamó Foresight, Imagen de Fuerza, para desarrollar obras por distintos artistas en el Schloss Presteneck de Alemania. Nosotros elegimos la escalera de caracol, para la cual hicimos, por una parte, un contenido sonoro importantísimo, quizás uno de los más complejos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra obra común, y a la vez había también una intervención visual con libros de artista, uno en cada uno de los escalones, que en total eran 50, que acompañaban por otra parte con números de fechas, unas reales de acontecimientos y otras incluso casi de inventadas. Lo que nosotros presentamos en la galería es verdaderamente el desarrollo de lo que contenía ese proceso. Ese proyecto. En un principio empezábamos por el proyecto tal como lo hicimos en su origen, siguiendo por una serie de elementos que constituían primero el proyecto inicial, también en fotocopias, desarrollar fotocopias del espacio, en la partitura que constituía la obra sonora, elementos distintos desde detalles como podía ser uno de los libros, y debajo de ese libro elementos que habían constituido en el origen la realización de esos libros, el propio catálogo de la exposición, y así de ese modo queríamos nosotros dar una idea general de lo que fue ese proyecto, por supuesto incluyendo la parte sonora en un QR, de tal modo que el público
pueda oír y un poco hacerse una idea, incluso con fotos de cómo quedó ese proyecto en el espacio del castillo. 1, 4, 9, 8. Et quand on est silent Cristóbal Colón. et on ne fait pas de bruit, on a néanmoins 9, 2 sons. 9. Charles Comme ça, Baudelaire. je voudrais ajouter 1, beaucoup de sons, 5, mais 0. sans intention. 0. Allen Ginsberg. Ces deux 1, 5, qui 0. existent 1. déjà chez moi. Franz Kafka. 1, 5, 0, 2. Domenico Scarlatti. 1, 5, 0, 3. Mendel, 1, 5, 0. 4, Gabriele Münter. 1, 5, 0. 5. Cavafis. 1, 5, 0. 6, Dante Alighieri. 1, 5, 0. 7, Paula Modersohn-Becker. 1, 5, 0, 8, Man Ray. 1, 5. 0. 9. Ferran Iclua, 1, 5, 1. 0. Daniel Defoe, 1, 5, 1. 1, Caspar David Friedrich. 1, 5, 1, 2, Rembrandt. 1, 5, 1, 3, Joseph Conrad, 1, 5, 1. 4, Guido Breuil. 1, 5, 1, 5. Max Planck. I don't want sex, I want to be happy. 1, 6. Petra Kelly. Forsin se organiza con 3 tipos de materiales. El primero es la relación, la lectura correlativa de años que van entre 1492 y 1992. De tal modo que escuchamos un año cada 8 segundos. Los primeros 4 segundos de esos 8 están dedicados a la lectura de los 4 números que integran el año. Y luego hay silencio. Pero ese silencio es relativo porque en la obra a veces lo hay, a veces no lo hay, porque existen otros 2 materiales que se superponen a veces en esos silencios. ¿Qué materiales son? Bueno, en primer lugar, en esos silencios a veces hay los nombres de grandes creadores que tanto nosotros como quienes los han leído para nosotros pues han tenido a bien incluir en esa selección. Creadores que han vivido en esos 500 años, 1492 a 1992, recordemos, artistas, hombres de teatro, mujeres, por supuesto, gente de la danza, de la música, de la literatura, de la pintura, en fin. Pero por supuesto también pensadores diversos, filósofos, historiadores, ensayistas, científicos, esa fuerza interior, en definitiva, de la humanidad. Y junto a ello, tan importante como eso, están esos fondos, ese collage tupido de situaciones, de grabaciones de campo que los autores hemos venido realizando en diversos países a lo largo de los años. Ahí encontramos, por ejemplo, un mercado, el sonido de un ascensor, de una feria de arte, o también la lectura también encontramos al principio de la obra a John Cage explicándonos en francés, por cierto, pues su experiencia en la famosa cámara anecoica, pero como digo, también hay, tanto en castellano como en alemán, la inclusión de vez en cuando de un texto que procede de Preguntas de un obrero ante un libro, una famosa poema, por así decir, de Bertolt Brecht, en donde se dicen cosas como la siguiente: César venció a los galos, no llevaba consigo ni siquiera un cocinero, o Felipe II lloró al hundirse su flota, no lloró nadie más,
O, por último, un gran hombre cada 100 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Es decir, la fuerza interior, pero también teniendo en cuenta eso otro, ese fondo que es el del rumor de la humanidad, que también dialoga y es dialéctico con ese conjunto de grandes nombres que en el fondo vertebran ese tejido que es esta obra Forcing en su parte sonora. 1, 1, 4. Tiziano. Déjà décédé, même mon fils aussi, qui a 11 ans. 1, Et moi, je suis toujours là. Erasmus von Rotterdam. 7, 6. Gracián. 7, 1. 7. Fancy Poulain. 1, 7. 1. 8. Η φωνή της Ελλάδας. Holbein. Αγαπητοί ακροατές, από αυτή τη στιγμή 1. η εκπομπή μας 7, μεταδίδεται 1, επιπλέον και σε 9, μήκος 25,76 μέτρων η συχνότητα 11.645 χιλιοκύκλων. En los libros figuran los nombres de los reyes. Benjamin. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 7, 2. 1. Camus. 1. Hai visto che lampo? 2. 2. Émile Zola. 1. 7. 2. 3. Jovellanos. 1, 7. 2. 4. Benjamin Britten. Wer baute das siebentorige Theben? 1. In den Büchern stehen die Namen von Königen. Adorno. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? 7. 2. וברכות שלי המכוניות עומדות. George Stephenson. 1. 7, 2. 7. C'était la première fois que j'avais le droit de sortir Einstein. le soir pour aller regarder les filles qui dansaient. Siempre hemos dicho que Argot es, en definitiva, un texto en busca de soporte. ¿Pero qué es Argot? Pues básicamente es el título de una obra que nosotros realizamos en primera formulación en 1991 como diálogo entre dos grandes medios, el museo, en ese caso, el Museo Modern Kunst de Viena, y la radio. Ahí era la ORF, la radio austriaca, a través de su programa Kunstradio, Radio Kunst, que fue productora de la pieza. Argot, por supuesto, después, y como es un texto en busca de soporte, esos elementos que conforman la obra sonora, esas 79 frases en 4 idiomas que la constituyen y que van enredándose para generar el tejido de la misma, pues se han ido vertebrando pues en fotomontajes, en una edición, en fin, en un vídeo, en varios vídeos. En definitiva, han sido elementos que se han ido elaborando y que se han ido produciendo con posterioridad para todas aquellas formulaciones que desde el año 91 se han ido desarrollando, extendiendo y ramificando de esta pieza. Aquí en la Galería Freijo nosotros hemos mostrado, por lo que se refiere a Argot, una serie de pasos que dimos a lo largo de la construcción de esta obra en el tiempo. En primer lugar, el proyecto inicial, tal como se presentó en el Museo Moderne Kunst. En segundo lugar, un fotomontaje en el cual se puede ver las distintas distribuciones de los materiales que se presentaban a la hora de realizar esa obra en directo para la radio desde el museo. En tercer lugar, presentamos la partitura en forma de fotomontaje de Argot, realizada también en otro momento del transcurrir. En siguiente hemos presentado también una edición de la obra que se hizo en el año 92 y que une determinados aspectos no solo sonoros sino visuales de la obra. Finalmente, por supuesto, está a través de un QR la presentación del sonido completo. Y, por último lugar, un vídeo en el cual es síntesis de los 4 vídeos correspondientes a las 4 partes de la obra de Argot.
El apropiacionismo es una actitud que nosotros llevamos a cabo como autores de manera sistemática. Por ejemplo, en las obras expuestas lo encontramos en los fotomontajes que conforman en su día la obra en la web NetOpera, pero actualmente esos elementos aislados, esos gags de la obra, spots que se muestran, también por descontado en la apropiación de juguetes diversos, sobre todo Barbies y juguetes Walt Disney en Utopías Rotas. Y por supuesto esa referencia fotográfica aparece también en la última obra en exposición, el material del vídeo Agujeros Negros del año pasado, cuya estructura por cierto simula el paso de un carro de diapositivas infinito en bucle y donde el diálogo aquí no solo es con personajes del cómic, sino con logotipos de famosas marcas del mercado global superpuestos, a veces, no siempre, a fotografías tomadas de la web y de la actualidad más palpitante.